Sí, licenciado, se logra ver. Sí, licenciado, buenas tardes. Muchas gracias, les agradezco mucho. Vamos a continuar con nuestro tema. Solamente les recuerdo que estamos en el conocimiento del juicio ordinario. Nuestra clase del día martes se refirió ya al primer acto procesal dentro del juicio ordinario, que es la demanda, y lo que analizamos en ella fundamentalmente eran los requisitos de la misma. Recordarán ustedes que cuando hablamos del juicio ordinario, indicamos que una vez presentada la demanda en el orden o con las formalidades que la ley establece, el juez le da trámite a la demanda y emplaza por 9 días al demandado. El día de hoy lo que vamos a abordar, vamos a dividirlo en dos partes, la clase del día de hoy. En la primera parte, que vamos a utilizar 10 minutos, calculo yo si mucho, voy a recordarles a ustedes lo que son las actitudes del demandado frente a la demanda, es decir, qué actitudes el demandado puede tomar dentro de estos 9 días, para simplemente hacer un recordatorio de esto que abordamos tal vez muy rápidamente cuando hablamos del juicio ordinario, que aquí podamos profundizar un poco, pero es un tema que efectivamente ya abordamos y que no vamos a utilizar más del tiempo. Y de ahí pues ya me voy a entrar a analizar el tema de las excepciones, que creo que nos va a abordar parte de la clase del día de hoy y seguramente la del día martes. Entonces, ya entrando en materia, recuérdense ustedes que ya estamos en una etapa del emplazamiento. ¿Qué es el emplazamiento? Realmente no es ni más ni menos que un llamado que hace el juez al demandado para que tome una actitud frente a la demanda. Dije oportunamente que este emplazamiento es de 9 días. Recuerden ustedes que son 9 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación. Entonces, es la primera resolución que le notifican al demandado, donde le dan un tiempo para que en ese tiempo él tome una actitud frente a la demanda. Simplemente recordemos que el demandado tiene derecho a accionar. El momento que presenta la demanda, el actor, pues lo que está haciendo es materializando su derecho de acción. Y ahora, pues es necesario que previamente a que el juez pueda tomar una decisión de fondo, pues se cumpla con el precepto constitucional del debido proceso. Y recuérdese que no podemos condenar a nadie o a alguien si previamente no ha sido citado, oído y vencido. Entonces, el acto del emplazamiento es ese acto para escuchar a la parte contraria y para que ésta se manifieste en relación a la demanda que se ha instaurado en su contra. Entonces, cuando el juez califica la demanda y estima que cumple con los requisitos que establece la ley, pues le da trámite y lo que hace es emplazar, insisto, por 9 días al demandado para que éste, dentro de esos 9 días, tome una actitud. Es bien importante resaltar que cuando yo hablo de 9 días, pues por supuesto estamos hablando de un plazo que puede ser menor que 9 días. O sea, el demandado puede tomar su actitud al día primero, al día 2, al día 3, pero hasta un máximo de 9 días para tomar esa actitud. Una actitud que, como vamos a ver en unos minutos, pues puede ser de una u otra manera, pero debe de existir eso. Es decir, no podemos pasar el acto del emplazamiento sin que exista una actitud frente a la demanda. Esos 9 días, hemos insistido mucho y es importante que lo tomen ustedes muy en cuenta, son días hábiles. Yo explicaba en una de las sesiones que cuando se emplaza a alguien, por ejemplo, hoy, que es día jueves, estaríamos comenzando a contar los 9 días a partir de este viernes, o sea, mañana. Habrían 5 días de la otra semana, serían 6, y tendríamos que contar 3 días de la semana subsiguiente, es decir, hasta el día miércoles de la semana subsiguiente, como último día del emplazamiento. El demandado puede tomar una actitud mañana mismo, lo puede hacer el lunes, lo puede hacer el martes, y así hasta el día miércoles de la semana subsiguiente, que tendría la libertad de poder tomar una actitud frente a la demanda. Les recuerdo a ustedes que mencioné así de una forma muy sencilla y así debemos de manejarla nosotros, que el demandado puede tomar dos actitudes, una actitud afirmativa y una actitud negativa. O sea, ante una pregunta en el examen sobre actitudes que el demandado puede tomar frente a la demanda, pues tenemos que recordar que puede haber una actitud de un sí, afirmativa,
o de un no en forma negativa. Técnicamente, la actitud afirmativa, en sentido afirmativo, es lo que vamos a conocer nosotros como el allanamiento. Y el caso de la contestación negativa, pues así simplemente es una contestación negativa de la demanda. Entonces, el demandado en los 9 días puede contestar la demanda en sentido afirmativo, allanándose a la demanda. Eso implica que él está de acuerdo con las pretensiones de la parte actora. No quiere entrar a discusión, no quiere entrar en una controversia, no quiere entrar dentro de un juicio, sino simplemente está de acuerdo con lo que el actor pretende y por consiguiente, lógicamente, no hay hechos controvertidos. Contrario a esto, cuando el demandado niega la demanda, pues entonces sí hay hechos controvertidos, porque está el actor que afirma y el demandado que niega. Y esta es la actitud negativa de la demanda cuando vamos a encontrar entonces estos hechos controvertidos que hace necesario oportunamente abrir a prueba el proceso. En el caso del allanamiento, por lo mismo que acabo de mencionar, donde el demandado, perdón, lo que hace es aceptar las pretensiones, no le queda más remedio al juez que dictar sentencia porque no hay hechos controvertidos, no hay nada que probar, por consiguiente, A pretende una cuestión y el demandado está de acuerdo con ella. Por consiguiente, lo que hace el juez es dictar la sentencia, que, como les decía yo, seguramente es a favor del actor, tomando en cuenta que las pretensiones que el actor, valga la redundancia, pretende, está de acuerdo el demandado en satisfacerlas o cumplirlas. Por consiguiente, no hay hechos controvertidos, actor afirma algo, pretende algo, demandado está de acuerdo, pues dicta la sentencia y declara con lugar la misma. Esta es un procedimiento en cierta forma normal porque no cumple mayores etapas, simple y sencillamente después del allanamiento lo que procede es dictar la sentencia que en derecho corresponde. Ahora, en relación a la contestación negativa, esta puede ser, eso lo expliqué oportunamente, tal vez ustedes recordarán que hablamos que también la aceptación puede ser tácita, pero tomen muy en cuenta ustedes que hoy estoy hablando del juicio ordinario. En el juicio ordinario, la contestación negativa de la demanda no va a ser tácita, la contestación negativa, perdón, la contestación afirmativa de la demanda no puede ser tácita, solo expresa, o sea, el allanamiento en el juicio ordinario solo va a ser expreso. Ahora, en el juicio oral es otra cosa, que eso hablaremos oportunamente. Hoy estoy en el juicio ordinario. Entonces, el allanamiento o en el juicio ordinario, la contestación afirmativa de la demanda solo puede ser expresa cuando el demandado se allana. Ahora, la contestación negativa sí puede ser tácita o puede ser expresa. Lo normal es que suceda que es expresa cuando el demandado comparece y por escrito niega la demanda. Por escrito se opone a la demanda a través de una negación, a través de contestar la demanda en sentido negativo. Pero cuando el demandado no comparece dentro de los 9 días, es posible que al día 10º la parte actora solicite su rebeldía. Y el declarar la rebeldía del demandado implica tácitamente la contestación negativa de la demanda. Entonces, les decía hace unos minutos, siempre es necesario que haya una actitud. Y la actitud que va a haber del demandado puede ser expresa en el allanamiento o expresa o tácita en la contestación negativa. Si el demandado no llega a contestar la demanda, no comparece y se le declara rebelde, a él se le tiene por contestada en sentido negativo la demanda. Eso significa que está en contra de la demanda, eso significa que hay hechos controvertidos y eso significa que debemos de recibir pruebas, ya sea porque lo niegue expresamente o ya sea porque no comparezca y se declare rebelde y por ende niegue en forma tácita dicha acción promovida en su contra. Cuando hay una contestación negativa expresa, también les recuerdo a ustedes que les dije yo que el demandado junto con una contestación negativa expresa puede tomar dos cosas también que son complementarias, es decir, no es porque sean parte de esto. Si el demandado niega en forma expresa, es decir, comparece y manifiesta que contesta la demanda en sentido negativo,
puede, además, junto con esa contestación expresa negativa, puede interponer excepciones perentorias. Ya vamos a hablar de ellas en unos minutos, pero son medios de defensa que atacan la pretensión y puede además reconvenir. Entonces, miren, estimadas amigas y amigos, si el demandado comparece, puede ir solo a contestar en sentido negativo. Uno, puede contestar en sentido negativo e interponer excepciones perentorias, o puede contestar en sentido negativo, interponer excepciones perentorias y reconvenir, o puede contestar en sentido negativo y reconvenir. Lo que quiero tratar de explicar es que al contestar la demanda en sentido negativo, si el demandado lo estima oportuno, puede plantear excepciones que destruyen la pretensión, que se llaman perentorias, y puede contrademandar. Pero ese es opcional. El contrademandar y el plantear excepciones es opcional. El requisito obligatorio es su contestación negativa en forma expresa. Entonces, solo para tratar de resumir, el demandado dentro de los 9 días del emplazamiento puede contestar la demanda en sentido afirmativo allanándose, esto es en forma expresa, lo cual implica proceder a dictar la sentencia porque hay una aceptación de pretensiones, o puede negar la demanda, la acción, oponerse a la misma contestando la demanda en sentido negativo en forma expresa, o simplemente si no comparece, se le declara rebelde y se tiene por contestar la demanda en sentido negativo. Cuando lo hace en sentido negativo en forma expresa, puede además, si quisiera, plantear excepciones perentorias y también pudiera contrademandar a través de la reconvención. Ahora bien, dentro de los primeros 6 días del emplazamiento, nosotros explicamos que el demandado puede interponer excepciones previas. En unos minutos también voy a hablar de las excepciones previas, pero le quiero decir a ustedes que realmente las excepciones previas son excepciones depurativas. Lo que tratan de corregir son errores de forma, en la forma de plantear la demanda. Vamos a hablar en un minuto, insisto, sobre esto, porque esta es la segunda parte de la explicación que tengo para el día de hoy con ustedes. Pero aquí mi idea es que las actitudes de fondo del demandado son allanarse o contestar en sentido negativo. El reconvenir, el plantear excepciones perentorias es un agregado a su contestación negativa. Ahora, previamente a esto, el demandado puede buscar ciertos defectos de la demanda, ciertos errores en la redacción de la demanda, en el tiempo de interposición, quién la plantea, contra quién la plantea, etcétera, ciertos presupuestos de validez que voy a explicar en unos minutos que le permiten plantear excepciones previas. O sea, si quisiéramos hablar con la claridad del caso y decirles a ustedes que las excepciones previas son obligatorias en el proceso, no lo son. Este es opcional si ustedes, como abogados de la parte demandada, determinan que el proceso está incumpliendo con un presupuesto de validez. Pero si ustedes no plantean esto, lo que sí hay que hacer es o se allanan o contestan en sentido negativo en forma expresa, o si no comparecen, les van a tener por contestar la demanda en sentido negativo en forma tácita. Ya de esto también hablamos, también voy a hablar cuando estemos hablando de ellas. Las excepciones previas se tramitan en la vía de los incidentes y ya en unos minutos vamos a tratar de ir hablando de qué consiste cada uno y para qué sirve. Y por último, por supuesto, cuando hay contestación negativa a la demanda, ya sea en forma expresa o en forma tácita, pues hay hechos controvertidos y entonces ya procedemos a recibir la prueba por 30 días, como ustedes ya lo saben. Y por consiguiente, ese va a ser el tema que ya abordemos cuando terminemos de analizar todo lo que son el tema de las excepciones previas, excepciones perentorias. Hasta aquí es una breve explicación de algo que nosotros ya habíamos hablado con ustedes, su oportunidad en una forma más, tal vez un poco más rápida, pero hoy lo que a mí me interesaba era tratar de recordárselos a ustedes. Resumo entonces, mis estimados amigos. Presentada la demanda, la cual ya sabemos cuáles son sus requisitos, el juez debe de emplazar por 9 días al demandado para que acepte o para que niegue el contenido de la demanda. Si acepta, se llama allanamiento y si se allana, el juez procede a dictar la sentencia. Si niega, puede negar en forma expresa
y en el caso que lo haga en forma expresa, puede también interponer excepciones perentorias y puede también, si quisiera, plantear una reconvención. Si no comparece y se le declara rebelde, el resultado de la rebeldía es que su demanda se tiene por contestada en sentido negativo. En ambos casos, una negación expresa o una negación tácita, el proceso se debe abrir a prueba por 30 días porque hay hechos controvertidos. El actor afirma y el demandado niega, ya sea en forma expresa o forma tácita, y por consiguiente debe de probarse lo que el actor afirma a través de los medios de convicción que solo se pueden aportar a través del procedimiento probatorio que incluye ese periodo de 30 días de prueba que vamos a estar hablando, reitero, más adelante en su oportunidad. No sé si hay alguna duda sobre esto mientras yo cambio de presentación. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Madeline, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas Disculpe. tardes. Fíjese que no entendí al mencionar de que si se contesta la demanda en sentido afirmativo, también se puede plantear excepciones perentorias o contrademandar. Mencionó aquí, ¿verdad? No. Sentido afirmativo, no. En Solo sentido es el afirmativo. negativo. No, si usted contesta el sentido afirmativo, aceptó todo, no tiene nada, no tendría por qué contrademandar, si está aceptando, sería contraproducente. Yo estoy de acuerdo con usted, pero voy a contrademandar, no tendría sentido, es contraproducente. Y lo mismo, las excepciones perentorias de las que voy a hablar yo, tratan de destruir la pretensión. Entonces, si usted está de acuerdo con la pretensión, también es paradójico que plantee excepciones destruyéndola. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que usted quiere, pero voy a plantear excepciones en contra de ellas. Entonces, no, solo se da con la contestación expresa negativa, Madeline. ¿Oye? Ok, licenciado, muchas gracias. Vale, para servirle. Orlando, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Yo quería consultarle, al momento de que se presenta la demanda, licenciado, y la persona a la que está siendo demandada ni siquiera se entera de que le pusieron una demanda en un juzgado de ramo civil, y él no puede responder la demanda por lo mismo porque no se entera de que está demandado. En este caso, ¿qué se hace cuando lo declaran en rebeldía? Porque él no va a llegar en el emplazamiento, no va a responder la demanda. Mire, ese es un caso que, dependiendo de los hechos, Orlando, porque, por ejemplo, si a la persona le notificaron en su casa, le dejaron notificación a la empleada y la empleada nunca se lo comunicó a él, ese no es un problema que le corresponda al juez ni a la otra parte, es un problema de la gente que vive donde vive Orlando. Se le va a declarar rebelde. Él tuvo que haberse enterado porque le notificaron donde él reside, donde él llega, donde él trabaja, donde él... Ahora bien, si a la persona le notificaron estando fuera del país, para ver si va a ser fácil probar que estaba fuera del país, y aquí normalmente lo que recurren es a un amparo, para que un amparo se le restituya sus derechos y se le vuelva a emplazar nuevamente. Pero es un caso de esa naturaleza. Pero si usted no se enteró, Orlando, porque en su oficina su secretaria no le informó, o en su casa su señora madre o alguien simplemente guardó la notificación y nunca le dijo nada, usted no puede alegar esa circunstancia bajo una justificación para que tenga que volverla a emplazar nuevamente. Se va a ir rebelde. Gracias, licenciado. Ay, Orlando. Ok. Bueno, ya con ese orden de ideas de las actitudes del demandado, pues vamos a hablar ahora de las excepciones en el proceso civil. Este es un tema bien importante porque a final de cuentas son las formas de defensa. Miren, el actor tiene derecho a accionar y el demandado tiene derecho a excepcionar. Cuando ustedes en algún momento yo les hablaba del derecho de acción y les decía físicamente frente a una acción hay una reacción, pues fue en el proceso civil frente a una acción hay una reacción y la reacción normalmente puede tomar el nombre de excepción. Entonces, el actor va a accionar cuando presenta su demanda y el demandado va a excepcionar cuando se defiende de la demanda. Entonces, de las excepciones vamos a hablar el día de hoy un poco y vamos a hablar el día martes también ya en forma presencial sobre las mismas. Entonces, en primer lugar, evalúen de que las excepciones son un mecanismo de defensa. Esa las utiliza el demandado en contra de la acción del actor.
Ustedes van a tener la posibilidad de defender a su cliente planteando excepciones. Distintas clases de excepciones, voy a hablar de ellas hoy. Y voy a explicar cómo funciona cada una de ellas, o mejor dicho, cómo funcionan todas ellas, cómo funciona cada una, será más adelante, en la otra semana, y cuál es la diferencia entre unas y otras y para qué sirven. Porque no vamos a encontrar solo la palabra excepción, vamos a encontrar en el ámbito del derecho procesal civil las excepciones llamadas previas y las excepciones llamadas perentorias. E inclusive en la doctrina, lo que vamos a conocer como las excepciones mixtas. Eso vamos a estar hablando en un momento. Entonces, como les decía hace unos minutos, la acción es el derecho del actor como la excepción es el derecho del demandado. Ustedes como demandados no están accionando, están excepcionando. Y los actores no pueden excepcionar, salvo que fueran actores reconvenidos. O sea, en una reconvención, claro, al actor ya le correspondería excepcionar frente a la reconvención. Pero el actor acciona, el demandado excepciona. Ténganlo siempre ustedes presente en ese sentido, porque no podría haber un actor planteando excepciones, salvo, les digo yo, que hubiera una reconvención y en la reconvención, en su calidad de reconvenido, pues lógicamente ya tiene calidad de demandado también, ahí sí podría plantear las excepciones que le correspondan o que estime que le correspondan. Entonces, la excepción va a ser un medio de defensa que tiene dos objetivos. El primer objetivo de una excepción es atacar la falta de presupuestos procesales que impiden decidir sobre el asunto. Y el segundo objetivo es hacer perecer la pretensión del actor. Entonces, tal vez para que hablemos un poquito del tema de presupuestos procesales. El proceso civil que estamos hablando nosotros, empezando desde la demanda, mis estimadas amigas y amigos, debe de cumplir ciertos presupuestos de validez, sin los cuales el proceso no debería tener valor. Vamos a encontrar distintos presupuestos de validez. Por ejemplo, regreso yo a algún ejemplo que ya dimos en algún momento. No sería posible desde ningún punto de vista plantear nuestra demanda frente al cura de la iglesia, porque el cura de la iglesia no tiene jurisdicción y por consiguiente él no puede decidir con autoridad de cosa juzgada. Él puede llegar a mediar, puede ser un mediador, puede ser un conciliador y que nosotros acatemos tal vez voluntariamente lo que él sugiera. Hasta eso llega la labor, por ejemplo, de un sacerdote que se involucra en un asunto de esta naturaleza. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, cuando a mí se me ocurre no plantear la demanda frente al juez que corresponda, sino al juez que a mí se me ocurra. Si el juez el competente es un juez de Antigua, de primera instancia, civil, no, a mí se me ocurre que no quiero al juez de Antigua, sino yo quiero que se lleve en Chimaltenango y voy en Chimaltenango, pese a que las reglas de competencia no le dan competencia al juez. Entonces, este es un requisito de validez, que ustedes presenten su demanda frente a un juez competente. Lo mismo sucede en relación a la redacción del escrito que ustedes estuvimos tratando de explicar el día martes. Si a la persona se le ocurre hacer un escrito cuyas peticiones no son claras y precisas, son ambiguas, son contradictorias, sus pretensiones no se entienden, omitió ofrecer prueba, no se fundamentó en derecho, le faltan los requisitos que yo expliqué en el día martes, pues es un requisito de validez del proceso que su demanda sea redactada como dice la ley. Si no está redactada de esa manera, pues estamos incumpliendo con un presupuesto de validez en el tema de la redacción de una demanda que ya he mencionado yo, puede ser el proyecto de una futura sentencia. La legitimidad, y hablamos en algún momento de la legitimidad, se recuerda que yo les dije a ustedes quién tiene legitimidad, que es la persona a la que le corresponde el derecho. Y ponía el ejemplo en algún momento de un divorcio donde la suegra se le ocurría querer demandar como que fuera ella el divorcio de su hija, y su hija ni siquiera estaba interesada. Pues la legitimidad en un matrimonio para promover un divorcio o una separación le corresponde a los cónyuges. Es la misma legitimidad que le corresponde al propietario de un vehículo reclamar los daños del vehículo y no al el conductor del vehículo que pueda reclamar daños que no le corresponden porque no es el dueño del vehículo. Entonces, eso es legitimidad. Hay capacidad, recuérdense que hay capacidad procesal.
Yo les mencioné en alguna clase aquí lo de la capacidad procesal y llegamos a la conclusión que los menores de edad y los declarados en estado de interdicción no tienen capacidad procesal. Por consiguiente, una demanda no la puede plantear alguien que es incapaz procesalmente hablando. Lo mismo sucede con el tema de la representación. Cuando yo hablé de aquí la representación normalmente de las personas colectivas o jurídicas, también hablamos de las personas individuales. Un mandato, por ejemplo, el mandatario es representante de una persona individual, los padres en ejercicio de la patria potestad son representantes de los menores de edad. Bueno, pero ¿qué sucede si quien comparece no comparece acreditando en una representación? O sea, yo llego y digo, mire, vengo representando de mi hijo menor. Sí, pero acredita la representación. Ah, no, pero es que yo soy el papá. Sí, pero usted tiene que acreditar que es el papá. Entonces, si yo no lo acredito, no hay representación y es un elemento y es un presupuesto de validez que la persona acredite la representación. Lo mismo, insisto, con un mandato o también es requisito que aunque se acredite con el documento fidedigno. Entonces, hay que acreditarlo. Lo mismo sucede con temas, por ejemplo, importantes del sistema de administración de justicia. El tiempo es importante para plantear una demanda. Hay derechos que prescriben en cierto tiempo, la ley establece el tiempo de prescripción normalmente de todas las obligaciones y cuando ya la obligación ya prescribió, pues ya promover una acción habiendo prescrito, pues ya no debería ser procedente. Es un presupuesto de validez que la demanda ustedes la planteen dentro del tiempo que la ley exige. No solo sea para ejercer el derecho, sino para ejercer acciones. Y bueno, cuando una demanda ya se juzgó, pues no podemos volverla a juzgar. Entonces es un requisito que nunca se haya juzgado. Otro requisito también importante y presupuesto de validez es que la demanda no esté planteada 2 veces en un mismo tribunal o 2 veces en los tribunales, porque no pueden haber 2 procesos idénticos. Entonces, bueno, hay una serie de presupuestos procesales que hay que hacer cumplir y cuando nosotros nos percatamos de que falta un presupuesto procesal, para eso sirve unas excepciones. Ahora bien, muchas veces no es que querramos atacar la forma, porque eso es atacando la forma, sino queremos atacar el fondo. Me refiero a un aspecto de fondo que nosotros podamos destruir. Sucede que yo voy a plantear me plantean una demanda en contra mía para el pago de una cantidad de dinero que yo ya pagué y yo tengo el recibo de pago. Y entonces, aunque todos los hechos que expone el actor son con excepción que no le he pagado, pero él aduce que yo no le he pagado, yo puedo demostrar con un documento que yo ya le pagué. Entonces, yo puedo atacar la pretensión de él de fondo, demostrando que yo ya pagué. Y eso se hace a través de una excepción que lo que busca es extinguir la pretensión o impedir la pretensión porque ya no se ha dado. Entonces, dos funciones tienen una excepción. En la que ataca la falta de presupuestos procesales es una excepción de forma y la excepción de fondo que ataca la pretensión del actor. Esa es una excepción de fondo. Proveniente de esta clasificación de las excepciones, entonces nosotros vamos a encontrar 2 clases de excepciones en el proceso. A una se les denomina excepciones previas o dilatorias y las otras se denominan excepciones perentorias. Las que atacan la forma, la falta de presupuestos procesales, son las que vamos a denominar previas o dilatorias. ¿Por qué se le llaman previas? Porque son de previo pronunciamiento. Son previas porque una vez no han sido resueltas, nosotros no podemos entrar a seguir discutiendo el juicio. Si alguien alega de que el juez no es competente, primero hay que decidir si eso no es competente antes de seguir con el juicio. Si una persona alega que la demanda no reúne todos los requisitos, primero hay que decidir si se reúnen o no antes de seguir discutiendo el juicio. Si, por ejemplo, alguien alega de que la persona que está demandando no es la legitimada para promover la acción, primero hay que acreditar si lo es o no lo es para continuar el juicio. Por eso se llama excepciones previas, porque previamente tiene que resolverse para poder entrar a seguir con el juicio. Y le llama la doctrina dilatorias porque también cuando ustedes plantean una excepción de esta naturaleza, se retrasa la contestación de la demanda. Voy a explicar esto. Si ustedes ya les dije que el emplazamiento hecho el día de hoy termina el miércoles de la semana subsiguiente, si yo, por ejemplo, planteo excepciones el martes o miércoles de la semana previas, automáticamente se detiene la contestación y no tengo por qué contestar la demanda el miércoles de la semana subsiguiente porque el proceso está detenido, está suspendido. Entonces el proceso se retrasa, el proceso se dilata.
y por ende es que las excepciones retrasan la contestación de la demanda. Tiene dos nombres, en el código se le llaman previas, la doctrina también le llaman dilatorias. Y las excepciones de fondo son las que atacan contradiciendo la pretensión del actor. Mediante pruebas yo puedo demostrar que lo que el actor dice no es cierto y por ende puedo hacerlo a través de una excepción que vamos a llamar excepción perentoria. ¿Por qué es perentoria? Porque hace perecer la pretensión del actor. Las excepciones previas, estimadas amigas, amigos, los vamos a encontrar en el artículo 116 y 117. Y las excepciones perentorias se regulan en el artículo 118, segundo párrafo. El 116 y 117 ustedes van a encontrar una lista de las excepciones previas. Eso quiere decir que esas excepciones son nominadas, tienen un nombre, así como están en el código, así tiene que nominarse, así tiene que nombrarse. El 116 nos da una serie de excepciones y el 117 una más. Y en el caso de la 118, pues nunca habla de nombres de las excepciones, son innominadas. Nosotros tenemos que nominarlas. Quiero mencionarles que también vamos a encontrar unas excepciones de carácter preclusivo previas y de carácter no preclusivo, que son las mismas previas, pero no preclusivas. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver, las excepciones se plantean dentro de los primeros 6 días del emplazamiento. Eso quiere decir que si a mí me notificaron hoy, yo tengo mañana viernes, tengo toda la semana hasta el día viernes de la otra semana para plantear excepciones previas. Hay unas en ese 116 que son excepciones que deben de plantearse a como de lugar en esos primeros 6 días. Esas se llaman previas de carácter preclusivo. Quiere decir que si yo no las planteo en esos 6 días, precluye para mí mi derecho. Las otras, también lo dice en el código, eso lo vamos a ver más adelante, son excepciones que si bien es cierto, debo plantear entre los primeros 6 días, la ley me permite también plantearlas en cualquier estado del proceso. Y esas se llaman excepciones previas de carácter no preclusivo. Entonces, cuando ustedes agarren su código y comiencen a leer las excepciones a partir del artículo 120, van a encontrar que dice la excepción planteada entre los primeros 6 días. Sin embargo, en cualquier estado del proceso se pueden plantear y hace una enumeración. Entonces, uno hace un análisis de las que se dicen en el 120 en comparación con los que dicen el 116, 117 y va a encontrar, por ejemplo, que son de carácter preclusivo unas y de carácter no preclusivo son otras. Pero insisto, la diferencia está en que las preclusivas precluyen en 6 días. Las no preclusivas pueden plantearse en cualquier estado del proceso. Las excepciones previas están en el 116, 117. Ahí encontrarán unas que deben obligadamente plantear entre los primeros 6 días. Van a tener la característica ser previas de carácter preclusivo y otras que pueden plantearse en cualquier estado del proceso y serán previas de carácter no preclusivo. Y vamos a encontrar doctrinariamente unas excepciones que les denominamos excepciones mixtas. En unos minutos voy a tratar de ya explicar esto porque aquí viene inclusive la diferenciación. Esas excepciones mixtas es una clasificación doctrinaria, no lo van a encontrar en la ley. ¿Pero por qué le llaman mixtas? Porque son excepciones previas, están en la lista de excepciones previas, se tramitan como excepciones previas, pero sus efectos son perentorios. Fíjense qué interesante. O sea, la excepción previa tiene efectos previos o de depuración, las excepciones previas, y las excepciones perentorias hacen perecer la pretensión del actor. La mixta, ¿cuál es? Es una que es previa, se tramita como previa, tiene un trámite previo, pero si se acoge tiene efectos del perentorio. Por eso la doctrina le llama excepciones mixtas. También de ellas voy a hablar en unos minutos. Entonces, vamos a encontrar que las excepciones pueden ser previas,
Pueden ser perentorias o pueden ser mixtas. Solo reitero, la clasificación mixta es una clasificación doctrinaria, pero aparece en el código. En el código hay 4 excepciones que tienen características de ser excepciones mixtas. Y las voy a explicar también en algunos momentos. Como les decía hace unos minutos, las excepciones previas son previas porque son de previo pronunciamiento. La interposición de una excepción de carácter previo difiere la decisión final o la sentencia hasta que esté resuelta la misma. No podemos entrar a decidir sobre ese juicio si todavía hay duda de la competencia, hay duda de la representación, hay duda del tiempo. Entonces, hasta que eso se decida, el juez va a poder entrar a decidir sobre el fondo del asunto. Por eso es una excepción previa, porque son de previo pronunciamiento. Son dilatorias, por lo que les mencionaba. A través de ellas se trata de retrasar o dilatar la contestación de la demanda. Y aquí hablamos de algunos ejemplos de presupuestos procesales. Yo les he dado algunas ideas, hemos estado hablando ya de algunas cuestiones de estas, pero por ejemplo, un presupuesto procesal de validez es la competencia en órgano jurisdiccional. Ya se lo mencionaba yo hace unos minutos. Si planteamos la demanda frente a un juez incompetente, pues estamos planteando mal el proceso. Si estamos haciendo una demanda mal redactada, estamos planteando mal el proceso. Son presupuestos de validez, presupuestos que hacen válido el proceso. Vamos a encontrar en relación a la capacidad, una demanda planteada por un menor de edad no es posible, tiene que ser un mayor de edad. Legitimidad, la persona que tiene el derecho de ejercer la acción es de carácter privado, no es de carácter público, por consiguiente, las acciones solo las puede plantear a quien le corresponde el derecho de hacerla y no cualquier persona. El tema de la representación es importante porque muchas personas actúan a través de la representación, principalmente en el caso de las personas colectivas, jurídicas colectivas, que actúan a través de un representante por ser entes ficticios. Hay también del tiempo para ejercitar un derecho o ejercer una acción. Y todo eso lo voy a explicar en unos minutos, pero les decía yo, es importante que ustedes tengan la idea de para qué sirven entonces las excepciones previas. Atacan la falta de presupuestos procesales de validez. Normalmente el análisis de estos presupuestos procesales, algunos de ellos el juez los analiza cuando revisa la demanda, el juez revisa que la demanda vaya bien planteada, que la demanda se esté promoviendo a él como juez competente, y cuando el juez determina que hay un defecto, pues ordena que se subsane o rechaza la demanda. Pero cuando el juez no aprecia ese incumplimiento de presupuestos procesales, es el demandado que va a alegar esas circunstancias a través de invocar la excepción previa que le corresponde. Entonces, hay ciertas excepciones que el juez puede detectar al ver la demanda y decir, bueno, la demanda no está planteada ante el juez competente, háganlo ante el juez competente, háganlo y cumplan los requisitos porque la demanda no cumple los requisitos y el juez ordena que subsanen o rechaza la demanda, pero a veces al juez se le pueden pasar algunos y por ende la parte demandada tiene su derecho de defensa invocando la falta de sus presupuestos a través de las excepciones previas respectivas. Como les decía, también las excepciones previas tienen una característica, ustedes no van a inventar excepciones previas. Las excepciones previas están enumeradas en el artículo 116 y en el 117. O sea, una excepción previa es la excepción previa de incompetencia, no la excepción previa de falta de competencia, ¿oye? Si se llama incompetencia, se llama incompetencia. Tiene su nombre. No es excepción previa de falta de competencia. Hay excepción previa de litispendencia, demanda efectuosa, falta de capacidad legal, los primeros 4 ejemplos. De una vez aclaro, este es un tema ya más profundo que vamos a abordar la clase presencial. Mi idea es en esas clases presenciales explicarles por qué procede una, cuáles son los supuestos para que proceda una, otra u otra excepción.
Tenemos una falta de personalidad, una falta de personería, falta de cumplimiento del plazo o condición que estuviera sujeto al derecho que se pretende hacer valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada, transacción y arraigo. 12 excepciones que en realidad van a ser como 15. Oportunamente les voy a decir por qué, pero esto es solo para darles una parte introductoria. Estas son las excepciones que regula el Código Procesal en su calidad de excepciones previas. Miren, ¿cómo funciona ya en la práctica para ustedes como futuros abogados defensores? Estoy hablando de abogados de la parte demandada. Cuando su cliente a usted les lleve una demanda, por cualquier motivo, una demanda para declarar cualquier cosa, puede ser alimentos, puede ser una desocupación, puede ser impugnación de algo, lo que sea, una demanda. Ustedes, antes de entrar a analizar el fondo, antes de ver, por ejemplo, si es cierto que pasa o no pasó X cosa, antes de ver el fondo de la pretensión, váyanse a la forma. Analicen en la demanda primero si el juez que conoce es el competente, porque si no lo es, ustedes tienen la posibilidad de plantear una excepción previa. Vean si la demanda que ustedes les están presentando reúne todos los requisitos, está clara, está precisa, no hay ambigüedades, no hay oscuridades, porque si hay una cuestión de eso, ustedes tienen el derecho de plantear una excepción previa. Vean si la persona que está demandando es la que tiene el derecho de demandar, si la persona que está demandando es mayor de edad y tiene capacidad, si la persona que está demandando es la representante de quien representa, porque si no, pues tiene forma de presentar. Entonces, todas estas excepciones que aquí están explicadas, perdón, están enumeradas y que yo voy a explicar, son las que a ustedes les sirve para plantear su excepción previa en caso de. Entonces, antes de entrar a analizar sobre el fondo, ustedes hacen un examen exhaustivo de toda la demanda, pretendiendo encontrar algún defecto en la misma, basado en lo que acabo medio de ejemplificar en este momento. Cuando ustedes ya entiendan cada una de las excepciones, ya van a saber qué pueden alegar en el momento oportuno, porque faltó X o faltó Z cosa, ¿ok? Todas las excepciones que ustedes tienen a la vista, inclusive las de la filmina anterior, que son excepciones previas, lo que tratan es de depurar el proceso. Vamos a ver, voy a tratar de explicar algo así. Por ejemplo, si la demanda no se plantea ante el juez competente, pues entonces se corrige mandándose al juez competente. Si la demanda le faltan algunos requisitos que no hay claridad en la petición, pues se corrige aclarando lo que hay que aclarar. Si, por ejemplo, la demanda la plantea alguien que no tiene legitimidad, pues se le excluye ahí, pero puede continuar con quien sí tiene legitimidad. Si en la demanda se apersona un personero que no acredita fehacientemente su representación, se va a corregir cuando ya acredite fehacientemente su representación. Entonces, estas excepciones son depurativas. Se trata de corregir esos errores. Y por ende, son excepciones previas porque tratan de depurar la falta de sus presupuestos procesales. Sin embargo, vamos a encontrar en la lista que ustedes tienen enfrente en este momento 4 excepciones, que son las que están numeradas del 8 al 11 y que son las últimas 4 del artículo 116, porque la excepción número 12 está en el artículo 117. Pues esas 4 últimas excepciones que están en el 116, en la presentación están numeradas del 8 al 11, son excepciones previas de caducidad, de prescripción, de cosa juzgada de transacción. Son excepciones previas que ustedes pueden plantear, pero si plantean la excepción de caducidad, prescripción, cosa juzgada de transacción, le va a dar el trámite de una excepción previa, vía incidental, y se va a resolver como una excepción previa. Pero si se declara con lugar la excepción, automáticamente tiene efectos perentorios, porque si la acción ya caducó, no se puede volver a replantear. Si ya prescribió, tampoco se puede volver a replantear. Si ya se juzgó, igual no se puede volver a juzgar, y si ya se transó, pues es el mismo efecto. Entonces, estas 4 excepciones son previas, tienen trámite de previas, se denominan previas, se resuelven como previas, pero si se declaran con lugar, tienen efectos perentorios. Estas son las excepciones que la doctrina conoce como excepciones mixtas. Entonces, todas las excepciones del 116 son previas, todas, pero doctrinariamente ahí encontramos 4 que tienen características de mixtas, que son la caducidad, la prescripción, la cosa juzgada y la transacción.
Las excepciones perentorias hacen perecer. Sí, Paulo, por favor. Licenciado, disculpe, se me trabó el audio. Dijo que caducidad, prescripción y cosa juzgada y transacción son mixtas, ¿verdad? Son previas, pero encuadran dentro de los que la doctrina conoce como excepciones mixtas. Bueno, O muchas sea, gracias. usted las va a encontrar como excepciones previas en el artículo 116. Y si usted le pone, por ejemplo, vengo a plantear una excepción mixta en un tribunal, le van a rechazar eso porque no existe la clasificación mixta en el código. Usted la va a plantear como previa. Usted va a plantear una excepción previa de caducidad o una excepción previa de prescripción. Lo que yo explico es que si esa excepción se declara con lugar, automáticamente ataca la pretensión porque ya no se puede volver a replantear. Entonces tiene efectos perentorios. Doctrinariamente esas 4 excepciones se encuadran en lo que yo acabo de explicar, que puede ser una excepción mixta. Gracias, licenciado. Vaya. Entonces, la excepción perentoria es la que hace perecer la pretensión del actor. Entonces, la excepción perentoria lo que ataca es la pretensión del actor. Cuando ven ustedes lo que dice exactamente en la filmina, dice: la excepción perentoria es un medio de defensa que utiliza el demandado para que a través de la alegación y probanza de circunstancias modificativas o extintivas pueda destruir la pretensión de fondo del actor. Vamos a ver. Ya daba el ejemplo del pago. X persona aduce de que le chocaron su vehículo y que está buscando que se le pague. ¿Ok? Esa es la demanda. A la persona lo condenan a pagar la cantidad de 100,000 quetzales en concepto de daños y perjuicios. Sucede que el demandado tiene un recibo donde se le perdonó la deuda, se la condonó. Un documento donde la parte actora puso en tal fecha hubo un accidente de tránsito, yo por este acto le perdono la deuda. Entonces, la deuda ya no existe. Entonces, mientras uno alega que hay que pagar, el otro alega que ya no tiene que pagar y va a demostrar que ya se le había perdonado. Si él demuestra que se le había perdonado, no tenía que pagar. Yo hago y trato de explicar las excepciones de esta forma, en una forma también, como les decía, a veces no tiene ninguna relación, pero puede servir para entenderla. Si X persona afirma que algo es negro, la obligación de él es probar que es negro. Y si la parte demandada estima de que eso no es negro, sino que es gris, y demuestra que es gris, el asunto no puede ser negro. O es negro o es gris. Si quien afirma que es negro no demuestra que es negro y por el contrario, quien afirma que es gris demuestra que es gris, automáticamente ataca la pretensión y deja sin efecto la pretensión del actor. Aquel que aducía que es negro, el otro le ha demostrado que no lo es. Y por consiguiente, si no es negro, no puede ejercerlo. Entonces, si yo alego de que a mí me deben un dinero y el otro me demuestra con pruebas de que eso fue perdonado, fue condonado o fue pagado, automáticamente la deuda ya no existe. Entonces, uno a través de una excepción perentoria lo que hace es demostrar y probar que la obligación o la exigencia o la pretensión no puede exigirse porque pues hay una circunstancia que lo impide o una circunstancia que lo extinguió. Y basado en esa circunstancia, lógicamente se destruye la pretensión del actor. No tienen nombre, las excepciones esas no tienen nombre, por eso son innominadas y uno le tiene que dar un nombre. Tal vez un ejemplo más interesante que les puede servir para aclarar, se los voy a dar en este momento. Esto es un caso real. Una persona es demandada por paternidad. Bajo los argumentos, aquí no hablemos del examen de ADN, solo los otros supuestos que aparecen en el código. El código dice que se puede probar si ha habido convivencia entre el presunto padre y la presunta madre en la fecha en que nació el presunto hijo. Y entonces esa es la demanda que se ha promovido. Una persona aduce que el demandado es el papá de su hijo menor, que vivieron juntos del año 2015 al año 2024 y que el niño nació en el año 2020. Eso es lo que va a probar ella. Y entonces presenta la demanda. Entonces, usted, abogado de la parte demandada, le dice a su cliente: mire, aquí dice la señora que usted vivió con ella el año 2015 a 2024. ¿Es cierto? Sí, es cierto.
Y dice aquí que producto de esa relación nació el niño en el año 2020. Mire, señor licenciado, le va a decir él. Sí nació en el 2020, pero no producto de esa relación. Bueno, ¿por qué no? No, licenciado, no puede ser. Bueno, usted dice que él no es su hijo, no es mi hijo. ¿Y usted está seguro de? Estoy seguro de. Bueno, entonces vamos a contestar la demanda en sentido negativo. Mire, le va a decir él, yo no sé si esto le pueda servir. Fíjese que yo, desde que nací, soy impotente para procrear. Yo no puedo tener hijos. Imagínense, pues, una madre que alega que con quien convivió durante casi 10 años es el padre de un niño que nació dentro de los primeros 5 días, 5 años de ese matrimonio. Si ella prueba que vivieron juntos y que el niño nació, el juez va a declarar con lugar la paternidad. Pero si el otro señor demuestra que él es impotente para procrear, automáticamente desvirtúa, ataca la pretensión de la señora. Entonces, la otra persona aparte va a alegar que no puede tener hijos desde que nació, va a demostrar que no puede tener hijos, y si él no puede tener hijos, aunque hayan vivido juntos durante casi 10 años y aunque haya nacido en ese ínterin, ese hijo no puede ser de él por esa circunstancia. Entonces, esto que va a hacer uno es alegar esa circunstancia de la imposibilidad física a través de una excepción perentoria. No tiene un nombre, uno se la pone. El nombre tiene que tener un poco relación con estos hechos. Entonces, por ejemplo, vengo a contestar la demanda en sentido negativo y a interponer la excepción perentoria de imposibilidad del demandado para ser padre del hijo cuya paternidad se pretende por ser impotente para procrear. Ese sería el nombre de la excepción. Imposibilidad del demandado para ser padre del hijo cuya paternidad se pretende por ser impotente para procrear. Así se va a llamar la excepción perentoria. Así le puse yo. En alguna oportunidad le pregunté a algunos alumnos que eran nombres y alguien me puso incapacidad física para procrear. Bueno, así se va a llamar la excepción perentoria de incapacidad física para procrear por parte del demandado. Si él demuestra que es incapaz para procrear, no puede ser el papá de ese hijo y ataca la pretensión. Entonces, la excepción perentoria no tiene un nombre establecido en la ley, sino el nombre se lo colocamos nosotros basado en lo que nuestros argumentos que estamos alegando para desvirtuar la pretensión del actor. Estas excepciones, como ya mencioné, solo pueden interponerse en el momento de contestar la demanda en sentido negativo. No podemos plantearla en otro momento más que al momento de contestar la demanda en sentido negativo en forma expresa, por supuesto. Esta excepción perentoria es la típica defensa del demandado, porque aquí sí se está defendiendo el demandado. El actor acciona y el demandado excepciona a través de la excepción perentoria. Por ende, tanto la acción como la pretensión como la excepción perentoria se van a resolver al dictar la sentencia. El actor afirma algo, el demandado lo niega y va a probar con hechos que hay circunstancias que extinguen esa obligación. Entonces, el juez al momento de dictar la sentencia tiene que resolver tanto como la acción del actor como la negación del demandado y su excepción perentoria. Es la típica defensa del demandado. Y lo que mencionaba hace unos minutos, le corresponde a nosotros nominarla y darle un nombre dependiendo de las circunstancias que aquí se discutan. Las excepciones mixtas son de las que ya mencioné, de hecho ya les adelanté cómo funcionan. Son aquellas de carácter previa, pero con efectos perentorios. Son previas con efectos perentorios. Las excepciones previas que se tramitan como previas, se interponen como previas, se resuelven como previas, pero de acogerse tienen efectos perentorios.
Y esas son las 4 excepciones que tienen efectos perentorios, pese que son previas, tienen efectos perentorios, porque de acogerse atacan la pretensión de la edad del actor y dan fin al proceso. Y veamos las diferencias entre las excepciones, diferencias y similitudes entre las excepciones previas y perentorias y las mixtas. Recordemos, por favor, las mixtas es una clasificación doctrinaria. Una excepción previa ataca la existencia de presupuestos formales del proceso. La perentoria ataca a la pretensión y la previa, que es mixta, pues ataca a la pretensión. O sea, la previa ataca a la existencia de presupuestos procesales, pero si se acogen, pues permite que se continúe con el proceso. En la perentoria ataca a la pretensión y la excepción mixta, pese que es previa, de acogerse, ataca a la pretensión. Algo que ya caducó, algo que ya prescribió, algo que ya se juzgó, algo que ya se transó. Las excepciones previas se resuelven antes del asunto principal, por la vía de los incidentes y se suspende el proceso. La perentoria, por ser la típica defensa del demandado, se resuelve conjuntamente con la demanda, se resuelve en la sentencia. Y la excepción mixta, pues es una excepción igual que la previa, de previo pronunciamiento, en la vía de los incidentes y se suspende el proceso. Las previas están nominadas por la ley, las perentorias no son nominadas y por supuesto las previas, las mixtas sí son nominadas. Ya les mencioné las 4 que son. En el caso de una excepción previa, el actor debe corregir la falta de presupuestos procesales. En el caso de una perentoria, hace perecer la pretensión del actor. Y en una mixta también hace perecer la pretensión del actor. Bueno, con esto más o menos hablamos en términos generales de lo que son excepciones. Sobre esto, pues por supuesto yo voy a hablar en la próxima sesión también, pero ya vamos a individualizar las excepciones previas. Vamos a hablar de también las perentorias y las mixtas, solo para que queden un poco más claras, pero igual ustedes tienen la posibilidad de preguntar en este momento si tienen algunas dudas sobre lo que aquí acabo de explicar. Los dejo en el uso del micrófono para lo que necesiten. ¿No hay preguntas? Bueno, veo que no hay quien quiera participar en este momento. Igual, el día martes vamos a tener nuestra clase presencial, donde vamos a repetir un poco estos temas, pero vamos a profundizar, insisto, ya con las excepciones previas en forma individual. Mi intención es que ustedes sepan para qué sirve cada una excepción previa en el momento en que les corresponde ya litigar y que sepan que tienen la manera de defender a su cliente corrigiendo errores de la demanda o atacando la pretensión. Les deseo una feliz tarde entonces, dejémoslo por acá y nos vemos el día martes ya en forma presencial, con permiso. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado.